Lo dijo en la primera hora. Semana que termina otra vez sin una definición sobre qué va a pasar con la crisis interna de la función legislativa. Pero esta semana estuvo marcada por algunos elementos. Había la intención en la sesión de pleno del martes, que fue la única que se desarrolló esta semana en la Asamblea Nacional, de incorporar un cambio del orden del día para debatir una resolución que implique la integración de una comisión pluripartidista ad hoc. Pero previo a esto, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, presentó una acción constitucional de medida cautelar ante la Administración de Justicia, que luego del trámite respectivo fue concedida por un tribunal de Pichincha. Al conceder ese tribunal, el asambleísta Fausto Jarrín, abogado, que es un hombre que conoce del derecho, optó por retirar ese cambio del orden del día y la estrategia de quienes cuestionan a la presidenta de la Asamblea cambió. Ese mismo día, el asambleísta Esteban Torres Cobo, del Partido Social Cristiano, presenta una denuncia por supuesto incumplimiento de funciones contra Guadalupe Llori. 4 legisladores de la bancada de UNES presentan otra denuncia por incumplimiento de funciones contra los 7 miembros del CAL. Y el asambleísta independiente Gruber Zambrano, de Santo Domingo, ex social cristiano, presenta otra denuncia por incumplimiento de funciones contra los 7 miembros del CAL. El CAL se reúne el miércoles, que lo comentamos también aquí en este espacio. Hubo un cambio del orden del día, le apelaron la presidencia a la presidenta Llori, pasó a conducir el primer vicepresidente Saquicela, pero no pudieron conocer las denuncias porque no fueron entregadas. Entiendo que el plazo para que la presidenta remita al CAL esas 3 denuncias fenece el día de hoy. O sea, hasta hoy la presidenta Llori deberá entregar al CAL, por lo que el CAL ha sido convocado para el lunes a las 5 de la tarde. Ronnie Aliaga está con nosotros, aquí en nuestra mesa de trabajo, uno de los miembros del CAL, asambleísta de UNES, y quien le apeló la presidencia a la presidenta Guadalupe Llori en esta sesión del CAL del día miércoles. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido. ¿Cómo está, Fabricio? Muy buenos días, Belkis, muy buenos días y un saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Muy bien, con friecito, pero ahí dándole. Oiga, ¿cómo evaluamos esta semana con estos antecedentes que me he tomado unos minutos para explicar, para contar a la audiencia? Porque finalmente el lunes ustedes podrían conocer las denuncias, pero ¿cómo evaluamos esta semana, Ronnie? Bueno, yo creería que lo más importante y sobre todo lo más crítico es la injerencia de funciones dentro de la Asamblea Nacional. No se puede permitir que nuevamente se judicialice la política. Vemos que con esta medida cautelar que fue emitida por un tribunal de acá de Pichincha, lo que se hace es violentar el trabajo y la independencia de la Asamblea Nacional. Le quiero hacer la siguiente reflexión porque hay que recordar nuestra historia. En el periodo pasado, y justamente fue un 10 de mayo, el legislador Fabricio Villamar fue destituido de la Asamblea Nacional. Y antes de iniciar el pleno, llegó una medida cautelar. Y en ese momento, el coordinador jurídico, que es el procurador jurídico de la Asamblea Nacional, el doctor Salazar, emitió un informe en el cual decía que la Asamblea no toleraba injerencia de funciones y que la notificación de la medida cautelar estaba a destiempo porque el pleno ya había sido convocado y no habían puesto en conocimiento a los legisladores. Y ahora no les importa ese procedimiento. Pero ahí, ¿qué pasó? Cuando hubo esa medida cautelar, el pleno la siguió el proceso. Se siguió el proceso. Se desconoció la medida. No tomó en cuenta esa medida. Absolutamente. Fabricio Villamar fue destituido 4 días de que acabe el periodo. Fue el 10 de mayo. Yo no recordaba ese detalle que usted está señalando en la medida cautelar. De igual manera hizo la ex legisladora Ana Galarza, con una medida cautelar que fue emitida a destiempo. Esto lo que podemos ver es que en tiempo récord emiten estas medidas contra la presidenta Llori, lo cual evidencia claramente que el gobierno está auspiciando y todavía la sigue sosteniendo. Impresentable tener una presidenta de la Asamblea Nacional que primero conoce el procedimiento parlamentario, desconoce totalmente la ley orgánica de la función legislativa, no es respetuosa de la Constitución ni de la ley y ha demostrado públicamente a nivel nacional en los medios de comunicación que ni siquiera tiene la capacidad proba para poder expresarse sin tener una anotación en sus manos. O sea,
Ese es el personaje que en este momento se encuentra dirigiendo la Asamblea Nacional y que se aferra con uñas y dientes, que en su momento dijo que ella no tenía ningún inconveniente en dar un paso al costado en la Asamblea Nacional, que dijo que no veía inconveniente en que se evalúe la gestión del CAL, que su propia bancada anunció que no había inconveniente en que se cree la Comisión Pluripartidista y lamentablemente sus acciones dicen todo lo contrario. Pero sus acciones en el campo judicial no lo están haciendo en el campo político, no lo están haciendo a nivel legislativo y eso realmente genera malestar, genera molestia y ahonda más la profunda crisis institucional que está viviendo la Asamblea. Creería yo que las acciones que hemos realizado durante los últimos días y sobre todo en la última sesión del Consejo de Administración Legislativa ha sido aprovechado por la bancada del Acuerdo Nacional para decir que no se respeta la Constitución, que no se respeta la ley, que no se respeta el procedimiento parlamentario. La presidenta Guadalupe Llori, en la última sesión del CAL, arbitrariamente, luego de que es aprobado un cambio del orden del día, que fue específico y que hablaba del tratamiento de las denuncias, de las 3 denuncias que mencionó Fabricio, se aprueban como primero, segundo y tercer punto del orden del día, a lo que ella, en su intervención, indica que sean puestos al último, lo cual no decía la moción. Ella, dentro de sus facultades, tiene convocar al Consejo de Administración Legislativa y al Pleno. Tiene su facultad de disponer el orden del día, pero no tiene dentro de sus facultades cambiar una moción que fue aprobada. Ella no la puede cambiar y fue aprobado con 5 votos de 7 del Consejo de Administración Legislativo. En ese momento se violenta el procedimiento parlamentario porque según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 14, numeral 7, habla de que el Consejo de Administración Legislativa también tiene la facultad a través de un cambio del orden del día de modificar el orden del día. Se violenta el procedimiento parlamentario, apelo a la presidencia, hago mi argumentación, evidentemente ella también tuvo el uso de la palabra para la réplica y el Consejo de Administración Legislativa decidió que ella no debe seguir conduciendo esa sesión. Luego de aquello, evidentemente, en el estricto uso del derecho, se solicita al secretario que certifique si la información de las denuncias ya estaba dentro del Consejo de Administración Legislativa y el secretario manifiesta que todavía no ha llegado. Imagínense, en ese momento ya eran 6:30 de la tarde. Ya habían pasado 24 horas desde que fueron entregadas en gestión documental estas denuncias y todavía reposan en la oficina de la presidenta, porque es la realidad y es lo que certificó el secretario. Pero está dentro del plazo, al porque final. Son 3 días los que da la ley. Hasta 3 días. Hasta 3 días. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando hay temas urgentes, temas de vital importancia, como es este de aquí, yo creo que deberíamos aplicar el principio de celeridad, el principio de oportunidad para darle respuestas al pueblo ecuatoriano. En otros temas se han demorado tiempo récord. ¿Y por qué no lo hacen acá? En 24 horas ni siquiera llega la documentación al Consejo de Administración Legislativa. Ahora parece ser que se va a tomar hasta los 3 días para recién remitir la información de las denuncias. Mire, yo creo que esto realmente deja mal parada a la Asamblea Nacional y pedir a la ciudadanía que no confundan. El trabajo de la presidenta Guadalupe Llori, que es de vergüenza y es de terror, es el de ella. No es ni siquiera y no representa el trabajo del Consejo de Administración Legislativa, ni mucho menos el de las comisiones, ni del Pleno de la Asamblea Nacional. Así que yo creo que esa aclaración es necesaria porque van a pensar que todos los legisladores somos iguales a la presidenta Llori. Asambleísta Aliaga, buenos días. Varios elementos que analizar a propósito de lo que ha manifestado. Además de la crítica que hacen respecto de las medidas cautelares y esta injerencia entre funciones a la que hace referencia usted, ¿ustedes son autocríticos en el sentido de que sí se necesitaba primeramente una denuncia para dar paso a la conformación de esta comisión pluripartidista? Porque al final del día lo terminaron haciendo. ¿Pero hay una autocrítica en ese sentido? No, porque mire, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clarísima. Y la comisión pluripartidista se activa para la cesación de autoridades del Consejo de Administración Legislativa. Y evidentemente el procedimiento tal como está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y aquí puedo hacer referencia al pronunciamiento que dictó el procurador, que pide que se ajuste el 18 al 166 en concordancia con el 166. Ajá. Ok, vamos allá. ¿En qué parte del 18 o del 166 indica qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la denuncia o la comisión pluripartidista? Pero no dice. Pero la investigación como tal tiene que partir por supuesto, pero es de interpretación. Es de interpretación y de la necesidad de urgencia de evaluar este Consejo de Administración Legislativa. Lo venimos hablando más de un mes. Y con leguleyada se siguen aferrando al cargo. Ahora, al final del día,
hicimos lo que era lo propio. Si usted conforma la comisión pluripartidista, y es lo que va a pasar en el CAL, si usted ya tenía conformada la comisión pluripartidista podía conocer las denuncias que han sido presentadas contra los 7 miembros del CAL. Porque ¿qué va a ocurrir con las 2 denuncias, con la de UNES y con la del legislador Gruber Zambrano, que ha sido puesto contra los 7 miembros del CAL? No se sabe quién va a calificar. Tenemos que excusarnos, porque todos somos denunciados. Claro, y al ser los 7 denunciados y no tener suplentes, ¿qué pasa? ¿Quién califica? Correcto. La comisión pluripartidista debería actuar, o en este caso, el órgano máximo, que es el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿No hay un vacío ahí de la ley sobre este tema? Por supuesto, y por eso es que le estaba diciendo a Belkis, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina dentro del procedimiento acá? Si primero era la denuncia o primero era la comisión pluripartidista. Porque una vez conformada la comisión pluripartidista, tal como pasa en el Comité de Ética, siguen abonando con pruebas, con denuncias dentro de un proceso, como se ha sustanciado contra Bella Jiménez y otros legisladores. En ese sentido es el que nosotros nos referíamos. Queríamos primero conformar la comisión pluripartidista para que ahí se recepten todas las denuncias de una vez. Pero sale el pronunciamiento del procurador y da otra ruta. Esa ruta es la que dispuso la presidenta Iory, es la que le conviene a la presidenta Iory. Al final del día se ha cumplido con la ruta, pero ¿por qué no le dan la celeridad? ¿Por qué no le dan el tiempo mínimo de tratamiento a este tema que es tan importante? O sea, usted cuestiona que al final cuestiona que no le den el tiempo mínimo, sino que estiren el tiempo máximo. Pero por supuesto, Fabricio, el artículo 166 es claro y dice que tiene 3 días el Consejo de Administración Legislativo para conocer la información. Luego de conocer las denuncias... 3 días vencen hoy, ¿no? Correcto. 3 días. Y luego de esos 3 días tiene el Consejo de Administración Legislativa 5 días. Imagínense, 5 días. Pero dice la ley hasta... Y ellos quieren e insisten en seguir alargando y dilatando los tiempos. No lo podemos permitir. Tiene que ser en el menor tiempo posible. Las denuncias son claras, son específicas. Y al final del día, aquí lo que se debe disponer es que inmediatamente, una vez conocidas y aprobadas las denuncias, verificación de requisitos únicamente hace el Consejo de Administración Legislativa. Y en este caso solo podría hacerse de una denuncia, que es la denuncia que pone Esteban Torres contra la presidenta Guadalupe Iory, porque en ese caso 6 miembros del Consejo de Administración Legislativa sí podríamos tratar esa denuncia. Ella debería excusarse. Luego de aquello, se debe disponer inmediatamente al Pleno de la Asamblea Nacional, dentro del orden del día de la siguiente sesión nueva, que se conforme la comisión pluripartidista ad hoc para que ya le dé tratamiento a estas denuncias. Eso es lo que se debe hacer, esa es la ruta. Ya se ha cumplido con el procedimiento, que nosotros no estamos de acuerdo, pero se cumplió con el procedimiento que dictó el procurador y aún así existía el vacío que le mencioné, porque no es específico. Es decir, tengo razón al mencionar de que si ya estaba la comisión pluripartidista y había una denuncia contra los 7 miembros del CAL, por último la comisión pluripartidista podía decir que se pronuncie el Pleno de la Asamblea Nacional. Al momento de excusarnos, nosotros podríamos sugerir que se convoque un pleno para que resuelva sobre esas 2 denuncias. Pero esto bajo libre interpretación de lo que dice la norma. Correcto. Porque no está establecido el procedimiento. Correcto, así es. Por eso le digo, la única denuncia que es individual es contra la presidenta Guadalupe Iory. Pero vuelvo a insistir, como miembro del CAL, y públicamente lo he dicho, nuestro puesto está a disposición porque es la confianza de nuestros compañeros legisladores de las distintas bancadas que votaron para nosotros para estar dentro del Consejo de Administración Legislativo. Nuestros puestos están a disposición, nadie se aferra. Queremos una evaluación, y yo lo he manifestado en los medios de comunicación, queremos una evaluación para todo el Consejo de Administración Legislativo. ¿Es la evaluación asambleísta o es la destitución como tal? Porque ya hemos hablado de eso a lo largo de estos días en este mismo espacio con varios de nuestros invitados. Y claro, una de las críticas es que no existe la figura de una comisión evaluadora en Correcto. sí misma en la ley. El artículo 18 dice verificación el artículo de incumplimientos. 18 hace referencia a la destitución como tal de autoridades. Entonces, Cesación. Sí, pero con el efecto de destitución en este caso. Por supuesto. Ese es el fin. Pero por supuesto. Pero es que si alguien no cumple su trabajo, tiene que ser sancionado, ¿no le parece? ¿Por qué el Consejo de Administración Legislativa hace evaluación de las comisiones para ver si cumplen o no cumplen su trabajo? Y hay... ¿Hace evaluación el CAL? Por de las supuesto, comisiones? pero por supuesto. ¿Cómo hace esas evaluaciones? Se da el seguimiento, se dice tal comisión tiene, le voy a hacer la referencia de la comisión en la cual yo participo. La Comisión de Soberanía Alimentaria fueron remitidas 6 proyectos que fueron calificados por el Consejo de Administración Legislativa y durante este tiempo ya aprobado 4. Ya hemos aprobado 4. Quedan 2 todavía pendientes. Hay comisiones que les dieron un solo proyecto que no han avanzado. y no han avanzado absolutamente nada. ¿Cuántas sesiones tienen por semana o por mes?
Hay comisiones que sesionan 4 o 5 veces por semana. Hay otras que no sesionan. Hay una comisión del derecho de los trabajadores, sesiona 0.65 por semana. Ya, a eso me refiero. ¿Y hay antecedente de que exista alguna acción por esta falta de cumplimiento por parte de las comisiones, producto de esta evaluación a la que hace referencia usted? Pero por supuesto. Porque a mí me parece correcto claro, que evalúen el trabajo de las comisiones. Pero ¿qué pasa luego de ese proceso de evaluación? Por ejemplo, en esa Comisión de Derechos de los Trabajadores, ¿qué pasa? Usted dice que sesiona 0.65. 0.65. Ya. Ajá, hasta la última evaluación. Ya, pero ahí, por ejemplo, ¿hay alguna sanción, algún llamado de atención? ¿Qué Por pasa? supuesto, está previsto en dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si mal no recuerdo, 74-75, ¿no? Y habla de las comisiones. Recuerde que también tenemos un reglamento de comisiones. Y ahí están estipuladas sanciones para quienes no cumplen con las disposiciones del Consejo de Administración Legislativa y del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Se han determinado estas? En este periodo no. En este periodo no. ¿En el periodo anterior quizás? No que recuerde, pero me comprometo a investigar sobre si existió alguna sanción. Además de aquello, hay comisiones que llevan un mal procedimiento parlamentario, ¿verdad? Se entorpecen sesiones. Creo que hay comisiones muy críticas como la Comisión de Fiscalización, que ha sido muy criticada dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ellos dicen archivo por el juicio político, el Pleno le dice todo lo contrario. Sí. Significa que está trabajando mal. Y eso sí evalúa. Eso ya ha pasado 2 veces, ¿no? Correcto. Y eso sí define el Consejo de Administración Legislativa. Entonces, también tenemos evaluación de los legisladores, en este caso por incumplimientos de los legisladores o por incurrir en faltas de los legisladores, que son las quejas que son tratadas por el Consejo de Administración Legislativa. Y tenemos otra instancia que son las denuncias, y ahí sí para la pérdida del curul, que son las denuncias en base al artículo 166. Ahora, el tema es que usted nos explica lo que dice la norma y en un mundo ideal es correcto eso. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que se evalúen. O sea, todos tenemos que ser evaluados y todas las autoridades tienen que ser evaluadas. Pero hay quienes asumen de que ustedes, UNES, con los socialcristianos y con un grupo de Pachacutic, lo que pretenden es destituir a la presidenta, remover al CAL, reorganizar la conducción de la Asamblea porque tienen un fin. ¿Cuál es el fin? Tomarse la Asamblea Nacional y tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y elegir un contralor a dedo. ¿Usted qué les responde a quienes se acusan de eso, Ronnie Aliaga? Te habrá escuchado, ¿no? Pero por supuesto, reírme cuando se escuchan las tonterías, ¿verdad?, de que tratan de inducir a que nosotros queremos manejar o tener el control de las autoridades de control, ¿no? ¿Y por qué? Nosotros somos respetuosos del derecho, y ahí le quiero hacer, ¿y por qué se da esa narrativa? Por el tema de los juicios políticos, porque retiramos el juicio político del procurador, hemos anunciado que vamos a retirar el juicio político del Consejo Nacional de la Judicatura, estaría pendiente el juicio político contra el Consejo Nacional Electoral, que a mi criterio no debería darse porque ya estamos en calendario electoral. Y luego de aquello tiene que darse el juicio político del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchos dicen, es que se quieren tomar el Consejo de Participación Ciudadana. Discúlpenme, estimada Belkis y Fabricio. No es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana con la policía, destituir ilegalmente a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sin ningún mecanismo previsto en la ley, solo porque conformaron una nueva mayoría y les dio la gana, la sacaron. Eso es tomarse por asalto. Y mire que ya hay acciones en contra del concurso de méritos y oposición que ya ha sido manipulado por esta nueva mayoría que fue apoyada por el gobierno. Y lo digo con conocimiento de causa porque sesionamos 8 horas en la Comisión de Transparencia y Control de la Participación Ciudadana y Control Social. 8 horas. Durante esta sesión, la ministra Vela y el coronel Cabrera no supieron justificar del por qué la presencia de la Policía Nacional. Decíamos, ¿dónde está la llamada al ECU 911? Y el coronel Cabrera públicamente dijo, no, es que no llamaron al ECU 911, me llamaron directamente a mí. Entonces, qué buena suerte que tiene el consejero Ulloa de tener directamente el número del coronel Cabrera para llamarlo y que vaya a la policía. Entonces, ellos se han tomado por asalto las instituciones. Desde la Asamblea hacemos el respeto de la independencia de funciones y sobre todo dentro de nuestras competencias, la fiscalización, y ahora ha sido interpretado porque nos queremos tomar por asalto las instituciones o las autoridades de control. Y más allá de aquello, hablar de que la nueva mayoría quiere reestructurar totalmente la Asamblea Nacional, le estoy diciendo con números, con evaluaciones, el trabajo de ciertas comisiones. Tienen que ser evaluados el Consejo de Administración Legislativa y de igual manera los informes que han llegado, tal como le he mencionado ciertos datos, también tienen que ser evaluados de manera objetiva.
Ahora que no les gusta la nueva mayoría, ese es problema de ellos. Ellos sabían a lo que se exponían al tener una mayoría, como yo lo dije en su momento, pegada con salivita, una mayoría frágil, en el cual los propios aliados que en su momento estaban, que era la bancada de Pachacutic, bancada de la presidenta, la ha dejado sola. Públicamente han expresado de que debe haber una evaluación del Consejo de Administración Legislativa, yendo contrariamente a lo que ella expresa de manera pública. Así que yo creería que aquí no hay ninguna intención, ni tampoco mala intención de las bancadas que han conformado la mayoría de tener una Asamblea Nacional que responda a los intereses del pueblo ecuatoriano y no a las pretensiones de Carondelet, y que no sea tratada como la hacienda de la presidenta Llori. Le voy a insistir en la pregunta obvia. La idea es destituir a Guadalupe Llori, Ronnie. Tienen que buscarse los elementos de incumplimiento o de algún tipo de infracción cometida, no solo por ella, estimado Fabricio Belkis, sino por los miembros del CAL. Por los miembros del CAL. Aquí hay temas gravísimos, y le puedo citar uno, que fue recientemente. El tema de la aprobación de los proyectos derogatorios de la reforma tributaria. Esperamos casi 60 días, solo para una consulta al Pleno de la Asamblea Nacional, si queríamos remitir una consulta a la Corte Constitucional. ¿Y quién se jaló ahí? Los miembros del CAL que aprobaron esa consulta, cuando tenían que coger la Constitución y era de leerlo, el artículo 140 de la Constitución, que en su parte pertinente habla de que los proyectos de carácter urgente pueden ser modificados o derogados vía trámite ordinario. Evidentemente teníamos que seguir el proceso, teníamos que calificar los proyectos derogatorios tal como se los hizo luego, pero después de 60 días donde el golpe al bolsillo del pueblo ecuatoriano sigue dándole y dándole y dándole. Entonces eso para mí es terrible, eso es no estar comprometido con las causas del pueblo. ¿Eso es un incumplimiento de funciones? ¿Podría configurar esa causal de incumplimiento de funciones? Es nuestro deber y nuestra obligación está dentro de las funciones y atribuciones del Consejo de Administración Legislativa, en el artículo 14, de calificar los proyectos de ley y remitirlos a las comisiones. Si deciden luego de la evaluación cesar o destituir a la presidenta Llori, ¿asumiría el primer vicepresidente Saquicela si es que a él, digamos, lo evalúan y deciden no removerlo? Pero, ¿y si lo remueven, qué pasa ahí? Yo creería que si hay un escenario donde solo es destituida la presidenta, en el futuro hipotético no consentido, porque sería anticipar un criterio, tiene que hacer su trabajo la comisión pluripartidista, después me va a andar denunciando la presidenta por prevaricato, hay que cuidar mucho las palabras. No prevarique. Pero en todo caso, si se da el escenario 1, evidentemente la ley es clarísima, asume el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Pero yo vuelvo a insistir, la evaluación debe ser contra los 7, y si más de la mitad de los 7 resulta cuestionados o con una futura sanción de cesación de sus funciones y destitución de su cargo dentro del Consejo de Administración Legislativa, debe reestructurarse todo el Consejo de Administración Legislativa, y de igual manera debe evaluarse el trabajo de las comisiones que están funcionando en este momento en la Asamblea Nacional. Una reestructuración total. Finalmente, asambleísta, bueno, el próximo lunes están convocados nuevamente para horas de la tarde como CAL para finalmente conocer el tema de las denuncias. A las 5 de la tarde ha sido convocada la continuación de la sesión 29. Que tiene que ser instalada por el vicepresidente Saquicela, ¿no? Correcto, está apelada a la presidencia durante esa sesión. Yo creería que sería un craso error si la presidenta intenta convocar ella cuando ya están los puntos del orden del día siendo tratados, han sido suspendidos únicamente por la falta de la información, pero a las 5 de la tarde debería darse esta sesión para que nosotros podamos conocer ya por fin las denuncias que han sido presentadas contra la presidenta Guadalupe Llori y contra los miembros del Consejo de Administración Legislativo. Esperemos que sean respetuosos del debido proceso, como ellos dicen, que sean respetuosos de la ley orgánica de la función legislativa, porque por ahí veo comunicados, veo ruedas de prensa donde dicen que si respeta, sé que lo han expulsado de la bancada del Acuerdo Nacional al vicepresidente Saquicela. ¿Por qué? ¿Usted no coincide en el criterio de que hubo un exceso quizá en el trato al secretario general? Pero eso es un tema de conducta, acá estamos hablando de un tema político. Yo no comparto la forma en que se trató al secretario, se lo manifesté al vicepresidente Saquicela, y muchos no conocen que dentro de la sesión, luego de que salieron los medios de comunicación y que dejaron de transmitir, el vicepresidente le pidió disculpas al secretario. Muchos desconocen de ese detalle, y yo lo puedo decir, no tengo por qué inventar, yo no estoy para defender al vicepresidente, no compartimos ni siquiera la misma línea política, pero es lo que ocurrió y es en honor a la verdad. Pero no concuerdo con que el justificativo sea que es ilegal e ilegítima la sesión.
Cuando a ellos no les gustan las cosas, hacen lo que hicieron ese día. Cogen sus 4 cositas y se van. ¿Y por qué se van? ¿Por qué no se quedan como nosotros lo hemos hecho? En democracia somos respetuosos de las mayorías y lo hemos demostrado más que nunca la bancada de UNES, desde el periodo pasado y la bancada de UNES en este periodo. En 30 segundos, porque sé que tiene otros compromisos con medios colegas, el coordinador de la Asamblea Nacional, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, el doctor Salazar, en declaraciones posteriores a la sesión del CAL del miércoles, advirtió que podría ser considerada nula esta sesión del miércoles. ¿Qué le parece a usted esta visión que ha esgrimido el funcionario legislativo? Terrible, terrible, decepcionante. Yo se lo manifesté al doctor Salazar. Yo le tenía respeto profesional. Lamentablemente ahora veo que tiene y toma posturas políticas cuando él es un funcionario de la Asamblea Nacional. Él no es un lacayo más de la presidenta Guadalupe Llori. Y pues bueno, como todo funcionario público, tiene que ser evaluada también su gestión y sus pronunciamientos. Ya le he comentado de una contradicción que tuvo ya con un pronunciamiento del periodo pasado donde él firma, y de este periodo, ¿no? En el tema de la medida cautelar. Asimismo, hay contradicción en lo que él está manifestando. Hasta el día de hoy sigue gestionando la línea jurídica de la Asamblea a favor de la presidenta Llori. Se inventó de manera descarada que la apelación de la presidencia solamente se hace en uso de la palabra. La apelación de la presidencia es una acción legislativa de cumplimiento inmediato. En el artículo 140, la apelación de la presidencia. ¿Cómo va a pedir apelación de la presidencia en uso de la palabra si muchas veces la apelación de la presidencia se da por la vulneración del derecho legislativo que nos faculta a los legisladores de pedir la palabra y a veces no nos otorgan? Entonces, en el periodo pasado, donde él también era coordinador jurídico, se dieron varias de estas situaciones y se dieron de igual manera. Lo manifestó el legislador Torres y varios legisladores que tenemos experiencia anterior. Pero cuando a ellos les conviene, deciden hacerse de la vista gorda. Son funcionarios que tienen que ser evaluados y que lamentablemente creo que están manchando su carrera por quien no se lo merece. Correcto. Ronnie, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Expectantes de lo que pase el lunes en el marco del CAL, del Consejo de Administración Legislativa. Gracias a uno de sus integrantes, Ronnie Aliaga, asambleísta de UNES, integrante del Consejo de Administración Legislativa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.